áreas de conocimiento por este tema del aprendizaje de nuestros estudiantes. Durante esta sesión exploraremos, y lo hará una persona que ya presentaré, nuestra querida profesora Laura Bermúdez Jurado, quien va a compartirnos de manera muy generosa la experiencia de la Universidad de La Sabana y cómo ha incorporado exitosamente, digamos, y cuáles han sido como aquellos elementos para incorporar dentro de su política curricular, dentro de su trabajo académico, esta perspectiva del aprendizaje experiencial. Vamos a intentar con Laurita, perdóname que te diga así porque tal vez la cercanía que hemos tenido en la construcción de esta posibilidad del Congreso nos ha llevado, digamos, también a tener una posibilidad, digamos, de acercamiento desde la coordinación académica de ASCUN. Nos acompaña aquí la doctora Sandra Figueroa, también el equipo de la coordinación académica y del programa Retos, a esta experiencia tan interesante de la Universidad de La Sabana, que nos invita a analizar asuntos como estos. Un enfoque como aprendizaje experiencial. ¿Qué implica para la gestión curricular de una institución? ¿Cuáles han sido los principales retos, aquellos beneficios que ustedes ya en esta, digamos, vivencia han encontrado como universidad al implementar, digamos, este tipo de enfoque en los programas académicos? Que también nos puedas comentar sobre recomendaciones para otras instituciones que deseen hacer una reflexión sobre aprendizaje, que deseen desde diferentes perspectivas analizar esta posibilidad de aprendizaje experiencial, cómo la han vivido ustedes en la Universidad de La Sabana, qué implicaciones ven ustedes que ha tenido no solamente en la gestión, en la formación de profesores, en todo lo que implica una política curricular que ya toma, digamos, como una línea para una institución y en este caso el aprendizaje experiencial. Quiero resaltar que la profesora Laura Bermúdez, quien nos acompaña y que nos va, como les decía, generosamente a compartir esta experiencia en la Universidad de La Sabana. Es psicóloga, graduada de la Universidad de La Sabana con una maestría en educación experiencial en una importante universidad de Estados Unidos. Es jefe de aprendizaje experiencial de la Universidad de La Sabana. Esto ya es algo muy interesante, cómo en las instituciones ya se empiezan a generar unas miradas sobre las responsabilidades y los cargos que no es lo que tradicionalmente también traíamos en las universidades. Tenemos incluso en algunas instituciones ya vicerrectorías de aprendizaje, dándole este como soporte a algo fundamental que se discute muchas veces alrededor de las normas, alrededor de los requerimientos de calidad, pero que a veces no llega realmente a esa apropiación de una comunidad académica y docente frente a su gestión. Entonces, su cargo ya lo refleja y la importancia que le ha dado la Universidad de La Sabana en esta, digamos, como experiencia que para nosotros es valiosísima para compartirla con nuestras instituciones. Esta situación, digamos, de experiencial y experiencial también desde la Universidad de La Sabana nos convoca también a que durante este año y desde ASCUN y también en este marco preparatorio de esta gran actividad académica que tendremos el año entrante, ya Laurita nos comentará hacia qué mes se ha pensado desarrollar y cómo todas estas actividades preparatorias nos abren un camino importante para consolidar una comunidad académica alrededor de este tema y de esta práctica, digamos, pedagógica y enfoque de aprendizaje experiencial. En esa medida, pues vamos a tener dos webinars
adicionales, 2 conversaciones en esta misma línea con experiencias de otras instituciones de educación superior que han incursionado en enfoques que son coherentes con esta mirada que hoy la profesora Laura nos va a compartir. Igualmente los invitamos a ustedes. Tenemos inscritas más de 100 personas. Ya tenemos un gran número conectados. También para quienes no puedan asistir, ASCUN y el programa Retos y desde la coordinación académica también siempre compartimos estas grabaciones para llegar al mayor público posible en cuanto a su interés. Una vez se han inscrito, pues ya nos compromete a nosotros también con compartir este tipo de conversaciones eh, que han sido muy fructíferas, digamos, en nuestro trabajo lo llamamos de sensibilización desde el programa Retos de la asociación. Estas actividades de sensibilización se han desarrollado a través de este tipo de seminarios web y también de algunos cursos abiertos como MOOCs, que no pretenden más allá que presentar opciones, mostrar experiencias, para que las instituciones, si lo ven de interés, si ven que les puede aportar, también tengan otras perspectivas para la discusión interna, para la construcción de sus políticas, para establecer también contactos con otras instituciones que muy seguramente nos interesa, pero que no tenemos la vía clara para hacerlo. Eh, Querida Laura, muchísimas gracias. Un agradecimiento inmenso a las directivas de la Universidad de La Sabana, a su rector, vicerrectores y demás equipo académico y administrativo de la universidad, una universidad que tiene en nuestro país una trayectoria muy grande, parte de nuestro consejo directivo también de la Asociación Colombiana de Universidades y entre otras cosas va a ser nuestra anfitriona para el Consejo Nacional de Rectores que se desarrollará este mes en esta institución tan apreciada también por nosotros. Un agradecimiento inmenso a nuestros participantes en este conversatorio, invitarlos también a enviarnos, a comunicarse con nosotros si hay experiencias, si tienen como posibilidades, digamos, de ayudarnos, porque esto es una ayuda también para la asociación en estos conversatorios que son tan importantes para mantener una dinámica, como lo hemos conversado, que nos saque también de la discusión normativa en la que lamentablemente muchas veces gastamos muchos de nuestros esfuerzos desde ASPUN y desde las instituciones en atender una serie de asuntos que son muy importantes sin duda, pero que muchas veces le quitan fuerza a la esencia de nuestro compromiso formativo con nuestros estudiantes y con nuestra labor pedagógica en medio de tantos cambios y tantas tensiones que hoy tenemos en nuestras universidades. Vamos a tener una dinámica sencilla como la que hemos usado en estas conversaciones y es contar con la presentación, en este caso de nuestra querida profesora Laura, y a ustedes pedirles que comentarios, preguntas, sugerencias, las hagan por el chat de tal manera que podamos tener una presentación completa de la experiencia y en la medida en que ustedes van sugiriendo alguna ampliación, alguna pregunta, haremos una pausa para verlas y la profesora Laura las abordará en la medida también de sus inquietudes y posibilidades. Muchas gracias nuevamente a nuestra coordinadora académica, la doctora Sandra Figueroa también, y a todo el equipo del programa Retos, a Ángela López, a Angélica, bueno, a todas las personas que siempre han estado pendientes apoyando este tipo de actividades. Un abrazo, Laurita, y adelante.
Muchas gracias, Lucía. Y bueno, muchas gracias a Ascun por acompañarnos, como mencionó Lucía. Este es un esfuerzo conjunto y nos alegra mucho poder compartir con ustedes la experiencia el día de hoy, pues en preámbulo del gran congreso que vamos a tener el otro año, como nos mencionaba Lucía. Entonces, pues un agradecimiento muy grande a Ascun por esta oportunidad y me alegra mucho estar aquí en representación ya de la Universidad de La Sabana para contarles este recorrido que venimos llevando a cabo con el aprendizaje experiencial, que de pronto era algo que no se conocía mucho hace algún tiempo, pero que ya vamos fortaleciendo. Sin embargo, antes de contarles un poco sobre la experiencia de la Universidad de La Sabana, quisiera darles un poquito de contexto sobre lo que es aprendizaje experiencial. De pronto no todo el mundo está familiarizado, entonces para que sepan que así va a ser un poco el desarrollo de esta sesión. Ahí ya creo que Lucía me presentó muy bien. Yo soy Laura Bermúdez, soy jefe de aprendizaje experiencial de la Universidad de La Sabana. También soy profesora, ya que Lucía me presentó como profesora, pues me alegra mucho porque esa es como una vocación que uno tiene y también puedo acompañar a los profesores y a los estudiantes muy de la mano en el rol que actualmente tengo encargado y me hace mucha ilusión y mucha alegría poder compartir esto también con ustedes. Ojalá aquello que compartamos el día de hoy les sirva también a ustedes, que puedan conocer, que puedan llevarse ideas también para sus instituciones. Nos parecía importante compartir este tipo de experiencias porque esto hace parte de hacer país, ¿no? Y la educación es tan importante y un país como nosotros, Colombia, pues necesita cada vez estar actualizado, estar a la altura de lo que pide el mundo laboral. Entonces también nos parece muy importante compartir con otras instituciones de educación superior y educación media también y básica en temas de lo que realmente apoya y aporta a los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, que son quienes serán nuestros líderes más adelante. Entonces, ojalá puedan llevarse también buenos elementos de esta sesión y de las que compartiremos más adelante. Em, Quisiera empezar primero entendiendo quiénes estamos acá, ¿no? ¿Quiénes quisieron acompañarnos el día de hoy? Entonces los invito un momentico en el chat si nos cuentan de dónde vienen, de qué región del país, de qué institución, así también podemos hacernos una idea con quiénes estamos, con quién podemos compartir. Entonces los invito a todos en este momento, vamos a ver una cascada en el chat para saber quiénes estamos acá y poder hablar de aprendizaje experiencial también teniendo en cuenta pues quienes estamos aquí presentes. De pronto no prenderán la cámara o no podamos conversar mucho, pero siempre es bueno saber quiénes estamos aquí reunidos. Entonces aquí vemos a la Universidad de Manizales, el Rosario en Bogotá, Fundación Universitaria CAFAM, em, Uniminuto, Universidad Central, EAFIT, la Sabana misma siempre presente, Universidad Militar, Los Andes, La América, Bucaramanga, Quindío. Miren, qué rico poder encontrarnos así virtualmente personas de diferentes regiones del país que de pronto no siempre tenemos la oportunidad. La Guajira, el Valle, Universidad Central, Santander, Bucaramanga. Me alegra mucho también el Caribe, Quindío. Bueno, Católica de Manizales, la Sabana siempre presente. Bueno, rico que podamos compartir así, ahí pueden seguir. No voy a leer todos los que estamos acá porque estamos más de 60 personas, pero qué rico poder tener este espacio. Entonces, también ya haciendo una idea de dónde venimos y qué es esto que nos une, qué es el aprendizaje, pues quisiera primero, o pues segundo, porque este ya fue el primero, empezar a pensar qué es el aprendizaje experiencial, ¿no? De dónde viene, cómo se ve. ¿Qué es, no? Entonces quiero que ustedes primero piensen en una experiencia de aprendizaje que hayan tenido, que haya sido significativa para ustedes. Puede haber sido en el colegio, en posgrados, de pronto un taller que tuvieron hace poco. Piensen en una experiencia de aprendizaje que los haya marcado. Y quiero que piensen por qué fue significativa. ¿Qué fue esto que los marcó? ¿Qué se llevaron de esta experiencia? Entonces les voy a dar unos segunditos para que piensen, lo identifiquen. em, y ahí ya vamos a ver a partir de eso si ustedes identifican qué puede relacionarse, qué de esto puede relacionarse con el aprendizaje experiencial. Y bueno, como somos bastantes, no vamos a poder compartir todos, pero invito a que si pueden poner en una frase, difícil, ya eso ya es retador, pero en una frase de nuevo los invito al chat, a nuestra cascada de chat, a indicar por qué fue significativa esa experiencia. Y como es en una frase, pues tienen que pensar muy bien qué hizo que esa experiencia de aprendizaje a mí me marcara. Entonces, los que ya lo tengan claro, bienvenidos al chat. Veamos qué nos pueden compartir. Podré compartir un par nada más, seguro no a profundidad, pero eso nos va a dar elementos. Aquí, por ejemplo, Laura, Ángela comparte, perdóname, sí.
Sí, Perdóname, te sí, sí, interrumpo. Sandra. No sé si soy solo yo, pero veo un recuadro negro en la Ah, ese es, presentación. sí, eso es porque abrí el chat para ver sus respuestas. Ah, vale, vale. Gracias. Leo sus respuestas y ya lo guardo otra vez para que no le salga el cuadrado. Muchas Perfecto. gracias, Sandra. No, no, Entonces aquí no. nos comparten que la experiencia fue divertida, fue sensorial. ¿Quién más? Veamos qué más elementos nos dan para ir conectando con lo que es el aprendizaje experiencial. Conectó lo que aprendía con el contexto en el que me encontraba. Sorpresa, novedad, buen sentido del humor. Materialicé lo aprendido. Presentó un escenario futuro en mi campo profesional. Vinculó mi historia de vida, experiencia significativa. Todos estos elementos que ustedes nos están compartiendo tienen todo que ver con el aprendizaje experiencial. Si hablamos de que fue divertida, que fue sensorial, eso nos conecta con nosotros como personas, ¿no? Conectó lo que aprendía con el contexto, es decir, que hicieron que esa experiencia fuera relevante, que tuviera sentido. Sorpresa, novedad, buen sentido del humor, conecta de nuevo con la parte emocional. Aquí alguien Fidel Aragón nos comparte que lo conectó con su campo profesional, entonces esta proyección, esta relevancia práctica, digamos. Gloria Estela dice, vinculó mi historia de vida, entonces tuvo en cuenta sus experiencias que uno ya trae para poder incluirlas en el proceso de aprendizaje. Reflexión cuando me permitieron hacer las cosas. Ahorita vamos a hablar sobre la importancia de la reflexión. Fue cercana a los participantes, lo conectó con el mundo real. Bueno, muchas gracias a todos los que nos compartieron. Ahí podemos ir viendo varios elementos que se relacionan con esto que es fundamental o esencial en los procesos de aprendizaje. Si se fijan, todos tuvieron algo o algún elemento o algo que nos compartieron que conectan con su propia experiencia con este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, gracias por compartir. Esto es para que empecemos a ubicarnos y podamos también ir conectando lo que yo les voy a contar con sus propias experiencias de aprendizaje. Entonces, vamos a seguir por acá. Em, Ahora, de nuevo, quiero invitarlos a participar. Luego yo les voy a contar muchas cosas, pero me parece importante escucharlos primero. Entonces, los invito a tomar este código QR que ven en pantalla o pueden ingresar desde el celular, computador, tablet, al enlace www.menti.com. Mentimeter se llama la plataforma. El código es el que ven en pantalla, 62473503, y vamos a armar en conjunto una nube de palabras. Esta nube de palabras va a estar compuesta por las respuestas que ustedes nos compartan. Quiero que contesten, por favor, con una palabra para poder armar la nube de palabras. Ahí al ingresar al Menti, ya teniendo en cuenta lo que acabamos de discutir, lo que ustedes estaban pensando, quiero que me cuenten ustedes qué consideran que es clave para el aprendizaje experiencial. Ahorita ya mencionaron varias cosas en el chat. ¿Qué es clave para el aprendizaje experiencial? Una palabra. Entonces ahí voy a dejar esto en pantalla un momentico para asegurar que todos tengan la oportunidad de ingresar, pero ya ahorita dejo de compartir para compartir sus respuestas y ver cómo se ve esta nube de palabras que hemos armado. De nuevo, pueden tomar el código QR o pueden ingresar por el enlace www.menti.com con el código 62473503 y veamos qué consideran ustedes que es clave para el aprendizaje experiencial. Ahí ya nos ayudaron en el chat poniendo también el enlace, entonces pueden ingresar por ahí. Como el enlace ya está en el chat, voy a dejar de compartir en este momento mi pantalla para compartirles sus respuestas. Y vamos viendo qué consideran ustedes que es esencial para el aprendizaje experiencial. Ya lo voy a poner en modo presentación. Vemos que 17 personas ya han contestado, bueno, 19. Voy a ir leyendo lo que ustedes nos comparten. Consideren que es importante el contexto, el equilibrio. Las palabras que salen más grandes son las que más se repiten. La interacción, hábito, aplicación, experimentación, habilidad, motivación, cercanía, pregunta, significativo, conexión, mejora continua, novedad, emoción, sencillez en el lenguaje, eso puede acercarse con la cercanía que mencionan otros, la motivación, participación activa, conocimiento, cumplimiento, socialización, resolución de problemas, impacto. A ver qué otro. El más grande que nos ha parecido es contexto. Parece que ustedes consideran que el contexto es clave para el aprendizaje experiencial. Experiencia, cotidiano, realimentación, lista. Y vamos viendo algunos elementos y si nos fijamos pueden conectarse con lo que ustedes nos mencionaban ahorita sobre esa experiencia que ustedes vivieron, que lo marcaron. Voy a dejar hasta ahí, sin embargo, ya podemos ver como tendencias en lo que ustedes consideran que es clave para el aprendizaje experiencial. Y voy a volver a la presentación, ya teniendo en cuenta estas ideas que ustedes nos presentan sobre lo que es el aprendizaje experiencial. Entonces ahí ya podemos ver un poco lo que ustedes consideran.
Pues les cuento que el aprendizaje experiencial o la educación experiencial, la primera vez que se habló sobre educación experiencial fue en 1932 y fue Laura, por John. perdóname, qué pena contigo No, no, interrumpirte de dale, nuevo, Sandra. pero tenemos ese recuadro arriba y nos tapa el título por Ay, completo. a ver, es el recuadro de Zoom. Lo voy a poner Sí, aquí sí, sí, abajito, ¿sí? Para poder compartir y dejar de compartir, yo creo. porque para poder yo tener el control también. Sí, Sí, lo siento, eso es como ya una falla de Zoom que no deja, pero tranquilo. yo la voy moviendo entonces cuando vea que bloquee los títulos. Ahí, sí, más bien eso, ahí ya podemos Gracias, ver Sandra. lo principal. Gracias. Súper. Entonces aquí, esto es un poquito solo de contexto como histórico de los principios y fundamentos teóricos del aprendizaje experiencial. A quien le interese profundizar sobre esto, porque hoy no vamos a entrar a profundidad, pueden tomar ese código QR que ven en pantalla y esto es una infografía muy sencilla, pero que nos presenta algunos de estos teóricos que fundamentan lo que es el aprendizaje experiencial. Les decía que la primera vez que se habló de aprender a partir de la experiencia fue en 1932 por John Dewey. em, Aunque esto ya se venía trabajando desde antes. Realmente el aprendizaje experiencial no surge o no nace, digamos, en el mundo de la educación formal, académico, sino a partir del desarrollo de las habilidades, como el desarrollo integral de la persona, y se venía trabajando por mucho tiempo en temas de liderazgo, desarrollo de habilidades esenciales como la comunicación, el trabajo en equipo y demás. Y luego fue que empezó a transferirse hacia el mundo académico y a plantearse cómo se puede aprovechar para los procesos formales de aprendizaje. Aquí vemos a otros autores que si tienen experiencia desde la psicología, desde la educación, los conocerán, Vygotsky, Jean Piaget, Kurt Lewin, Carl Rogers, pues todos estos desde sus teorías o planteamientos sirven como precursores de lo que viene a ser el aprendizaje experiencial. Pues que está fundamentado en esto y se basa básicamente en cómo nosotros aprendemos naturalmente, cómo nos acercamos a las experiencias de aprendizaje. Como digo, hoy no es el escenario para profundizar sobre fundamentos de aprendizaje experiencial, pero sí sirve conocer que hay una base teórica detrás. Entonces, de nuevo, para quienes les interese, pueden tomar el código QR. De hecho, esto es tomado de un libro que fue publicado en el 2017 que se llama The Experiential Educator, que es publicado por David Kolb. Y aquí me paso a la siguiente diapositiva porque ahí está el nombre de Kolb, si alguno lo quiere tomar. Y este es nuestro referente contemporáneo más actual en el mundo del aprendizaje experiencial. Entonces, de nuevo, ahí tienen una referencia si la quieren explorar más a fondo. Pero este modelo es el que nos muestra cómo nosotros aprendemos naturalmente, cómo nos aproximamos a esas experiencias de aprendizaje y está construido a partir de modelos que vinieron anteriormente, partiendo desde John Dewey en 1932. Este modelo básicamente busca incorporar al ser humano en su totalidad en los procesos de aprendizaje. Aquí se involucran componentes como los que ustedes mencionaban, la interacción, la parte cognitiva, el desarrollo de conceptos, la experimentación, también lo vi en la nube de palabras que armamos, y al permitir que nuestros estudiantes o uno mismo pase por estos diferentes momentos y estemos involucrados, digamos, en nuestra totalidad y de forma activa, vamos a tener mejores procesos de aprendizaje. Esta es la base teórica, pero voy a presentarles un videíto, esto es lo mismo, un videíto sobre estas bases del aprendizaje experiencial y cómo lo vivimos, ya entrando un poquito más a la Universidad de La Sabana. Aquí también quería compartir con ustedes otra infografía muy sencilla sobre los beneficios del aprendizaje experiencial. De hecho, esta creo que sí vale la pena mostrarla un poquito más en detalle. Entonces voy a compartirles esta pantalla simplemente para que lo veamos rápidamente. Ahí, perdón, Sandra, ¿me confirma si se ve la infografía o si sigue No, saliendo la no, presentación? Laura, ahora se ve todo Sí, negro seguramente porque tienes que compartir toda listo. esa Entonces ya ventana. comparto Ujú. Vale. esta infografía rápidamente, solo para que la conozcan y los invito pues a explorarla más a fondo porque aquí se verá más chiquito. Pero creamos esta infografía para que podamos ver como estos diferentes beneficios de trabajar el aprendizaje experiencial de forma intencionada. Yo sé que ahí se ve chiquito, pero si lo toman desde el celular lo pueden expandir. Pero nos dice básicamente cuáles son los beneficios del aprendizaje experiencial, cómo podemos aprovecharlo. Permite un rol activo del estudiante. El estudiante está inmerso en esa situación de aprendizaje en su totalidad. Permite un diseño intencionado de las experiencias de clase. Favorece los procesos de reflexión. Permite el desarrollo de habilidades. Permite una conexión con el entorno que ustedes nos mencionaban que era muy importante.
permite la evaluación integral de los procesos de aprendizaje, no solo el producto final, sino cómo es todo ese proceso que el estudiante transita para llegar a eso. Hay diversidad en las metodologías. Uno, según la experiencia de aprendizaje que necesite desarrollar, puede escoger cuál es la forma más adecuada. Lleva al impacto en otros. Entonces, sé que lo estoy pasando muy rápido, pero por eso les quería dejar el recurso para que ustedes también lo puedan explorar más detenidamente, para poder ver cómo esto realmente para qué nos sirve. Entonces, de nuevo voy a compartir la presentación para que volvamos a lo que estábamos. Ups, perdón. Listo, ya volvimos. Entonces, ahí de nuevo el código QR, unos segunditos por si alguien no lo había podido tomar. Y seguimos. Entonces, ese es un poco las bases del aprendizaje experiencial desde los fundamentos teóricos, pero queremos compartir la experiencia desde la Universidad de La Sabana. Entonces, en la universidad desarrollamos este videíto donde les contamos cuáles son estos elementos esenciales del aprendizaje experiencial basado en las teorías que les mencionaba ahorita, y cómo lo vimos en la universidad. Entonces, aquí estoy tratando de correr. Voy a tapar el título para que puedan ver el videíto bien. Por favor, Sandra, me confirma si se escucha. Ya lo voy a dar play. Perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces veamos este videito y ya discutimos un poquito al respecto. El aprendizaje experiencial consiste en aprender a partir de lo que se está viviendo en un momento determinado. Esto es posible por medio de la participación activa de los estudiantes en la construcción en su proceso de aprendizaje, acompañado de una reflexión guiada. Este tipo de aprendizaje tiene en cuenta la articulación entre tres elementos esenciales. Primero, la persona. Durante el proceso de aprendizaje, tanto estudiantes como profesores participamos de una manera integral. La forma como aprendemos se ve impactada por los diferentes componentes de la persona, como las percepciones, actitudes, interacciones y emociones. Un aspecto importante en estos encuentros es la posibilidad de trabajar de forma activa con los compañeros, lo cual nos permite el desarrollo de habilidades esenciales como el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, entre otros. Segundo, la experiencia del aprendizaje. Esta hace referencia a una sesión de clases, la cual debe ser diseñada de forma intencionada, teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Podemos definir adecuadamente las actividades a realizar y su nivel de complejidad para así asegurar la motivación y participación activa en la misma. Para el diseño de una clase es importante tener en cuenta los resultados previstos de aprendizaje. Perdón, se me bloqueó. Estos nos permiten definir la mejor forma de lograr los objetivos. Existe una gran variedad de metodologías de enseñanza dentro del marco del aprendizaje experiencial. Según lo que espere lograr en una clase, el profesor define cuál de estas va a implementar. Aspectos como el uso de diferentes recursos, ambientes de aprendizaje y alianzas estratégicas complementan el proceso de aprendizaje experiencial. Esto se puede ver reflejado en el uso de laboratorios, de escenarios interdisciplinares y en el trabajo con comunidades aliadas, entre otros. Tercero, el momento de procesamiento. Este espacio de reflexión es el que posibilita la transformación de la experiencia vivida en aprendizaje. Nos permite establecer conexiones entre lo que estamos trabajando en la clase, los conocimientos previos y su aplicación a diferentes escenarios. En resumen, el aprendizaje experiencial es aquel que asegura la participación activa de los estudiantes en su proceso formativo con el fin de adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades esperadas, por medio de un diseño estructurado de experiencias de aprendizaje, siempre acompañado de un proceso de reflexión. Bueno, este videito nos gusta mucho porque permite como consolidar esos elementos más claves que uno tiene que tener en cuenta en los procesos de enseñanza, de aprendizaje, de una forma muy sencilla, ¿no? También me gusta mucho porque pueden ver lo linda que es la universidad
y ver a los estudiantes en acción, pero me parece que plasma como estos elementos de toda la fundamentación teórica de una forma muy clara y nos ayuda a entender qué es lo que tengo que tener en cuenta en mis procesos de enseñanza-aprendizaje, desde el momento del diseño, durante la entrega, luego la evaluación, la mejora continua, pero de una forma intencionada, ¿no? Si yo trabajo con una metodología u otra metodología, debería tener en cuenta e incorporar de forma intencionada estos diferentes elementos. Entonces, espero ahí puedan ir viendo una conexión entre eso que hablamos ahorita, ya de más fundamentación teórica, con esta visión que es un poquito más práctica sobre los procesos de enseñanza con aprendizaje experiencial. Ahora sí, entrando un poquito más a fondo sobre la experiencia de la Universidad de La Sabana, como decía, nos parecía importante partir desde lo que es el aprendizaje experiencial, por si no se tiene esa base. Ahora, a ver, ¿cómo se puede incorporar esto en los procesos de una institución, ¿no? Entendiendo que esto es algo que antes no lo teníamos definido, de pronto cada uno piensa en su institución si han trabajado algo de aprendizaje experiencial, si es algo explícito, si es algo que se da naturalmente, si no, pues los procesos para poder incorporarlo, perdón, vamos a ver, ya caí en cuenta que el letrero está tapando. Eh, los procesos, incorporarlo, perdón, decía, incorporar este tipo de elementos en los procesos curriculares, académicos, institucionales, pues no es tan sencillo como cualquier otro proceso, ¿no? Entonces, en la experiencia de la Universidad de La Sabana, hemos identificado algunas fases por las cuales hemos venido pasando. Digamos que se inició por una fase de exploración, preparación, entender que esto era algo que nos interesaba como institución, entonces ver cuál es la forma más adecuada para llegar a esto, qué es lo que hay que hacer previamente. Y eso fue esta etapa que pongo ahí como 2016-2018 de exploración y preparación antes de ya tomar los primeros pasos, para tomar los pasos más acertados cuando se iniciara. En ese momento, entonces, ya se pudo pasar a una fase de creación, digamos, que es en el 2019-2020, se pasa a una fase de iniciar a construir, sentar las bases de lo que sería el aprendizaje experiencial en la Universidad de La Sabana. En nuestro caso, en el 2019 se creó la Jefatura de Aprendizaje Experiencial, que era el primer cargo, como mencionaba Lucía al inicio, de este tipo en esta institución. Y ya, como decía Lucía, también en el país empezamos a ver otros cargos similares. De hecho, en el mundo, haciendo referenciación internacional, podemos ver que este tipo de cargos también empiezan a emerger con diferentes nombres, diferentes enfoques, pero buscando como impulsar estos procesos de aprendizaje más significativo e intencionado en los currículos de las universidades y de las instituciones. Desde esos primeros 2 años ya consistieron como en sentar las bases para poder pasar a sembrar las semillas, como vemos ahí en el siguiente escalón. 2021, 2023 fue una época de sembrar semillas, recoger frutos, empezar a trabajar los temas culturales, los temas de procesos. Ahorita les voy a contar un poquito más sobre cada uno de estos. Y ya a partir, digamos, de este año hemos logrado una estabilización, ya hace parte de la cultura institucional, podríamos decir, el aprendizaje experiencial, y entramos en una fase ya de ahondar, afinar y avanzar para poder fortalecer esto que hemos venido construyendo. Así ha sido como el panorama global de la Universidad de La Sabana con el aprendizaje experiencial. Pero entonces, ¿cómo podemos lograr estos procesos? ¿Cómo se ve esto en acción? Y teniendo en cuenta la pregunta orientadora que nos decía Lucía al principio de qué tips o qué elementos podemos tener en cuenta para incorporar el aprendizaje experiencial en una institución de educación, pues eso es lo que vamos a ver ahorita, que les puede servir también como referente. Entonces, como mencionaba, los primeros pasos fueron de preparación. Para eso fue necesario e importante realizar un proceso de referenciación, de benchmarking para esta preparación institucional, y ese proceso de referenciación se hizo a nivel nacional e internacional. Digamos que las personas encargadas en la universidad hicieron un proceso muy juicioso de exploración en diferentes países del mundo, diferentes tipos de instituciones de educación superior, se hizo visitas a varias universidades. Por supuesto, se hizo un estudio muy juicioso de referenciación bibliográfica, qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que nos interesa a nosotros como universidad, cómo podemos abordarlo. Siempre es muy importante tener en cuenta la cultura institucional para ver qué es lo que nos funciona de la mejor manera. Se exploraron varios referentes de diferentes países con diferentes culturas y diferentes culturas institucionales, y ahí nos permitió ver, bueno, qué de estos elementos aplica para la Universidad de La Sabana,
cuáles no, y también se establecieron contactos importantes que nos permitieron conocer. Ahí es muy importante esta visión de, como decía al principio, de construir país, de buscar colaborar y poder crecer en conjunto hacia eso. Entonces, las experiencias de otras universidades o de otro tipo de instituciones nos sirvieron mucho a nosotros en la Sabana para poder entender cómo podría verse nuestra propia experiencia con el aprendizaje experiencial. Un ejercicio muy bonito e interesante, pero sí requiere de una mente abierta y de buscar y de explorar y de creatividad, porque a veces hay mucha resistencia al cambio y es difícil si uno no tiene como esa visión más global y adaptativa y flexible, pues puede no avanzar como a una buena velocidad. En ese sentido también, no solo nos buscamos referenciar con universidades o instituciones de educación superior, sino también buscamos qué tipo de lugares nos interesan a nosotros para poder seguir fortaleciéndonos. Y actualmente, pues la Universidad de La Sabana hace parte de 2 asociaciones internacionales de educación experiencial. Está la Society for Experiential Education, que está enfocada en educación superior, y está la Association for Experiential Education, que está más abierta a todo el mundo de la educación experiencial, porque como les mencionaba al principio, la educación experiencial no surge del mundo académico, sino que es que como hace parte de cómo aprendemos naturalmente, se puede ver en ambientes muy distintos. Yo cuando hice la maestría en educación experiencial, mis compañeros, casi que ninguno estaba en temas de educación formal. Yo tenía compañeros en temas de terapia, entonces hacían adventure therapy, que es utilizando el medio ambiente y saliendo a experiencias como de aventura. Tenía compañeros que trabajaban en campamentos de verano, otros sí estaban en educación, otros eran profesores, otros eran coach. Entonces ahí también se puede ver la variedad como de perfiles, y eso se ve mucho en la Association for Experiential Education, porque realmente lo que se toma es como los elementos esenciales de la educación experiencial y cada uno lo aplica a su propio contexto. Y lo mismo pasa en educación superior, por eso podemos ver diferentes instituciones con diferentes apuestas, con diferentes intereses, pero que pueden tener una misma base de lo que es el aprendizaje experiencial, porque se centra en los procesos de aprendizaje significativo y puede verse de formas muy distintas. También hemos tenido la oportunidad de participar de las conferencias de estas asociaciones, y no solo de participar, sino también de presentar nuestras propias experiencias. Ahí vemos una foto en la conferencia de la Society for Experiential Education, donde presentamos la experiencia de la Universidad de La Sabana con el aprendizaje basado en retos, donde se busca crear propuestas de solución a problemas reales por medio de la innovación y de la metodología del aprendizaje basado en retos. Entonces también este proceso de referenciación mencionado ahorita a nivel pues de estudios, bibliografía, referentes teóricos, pero también referentes de instituciones y también de otro tipo de asociaciones como estas que mencionaba ahorita. Entonces, eso fue un proceso muy interesante para empezar y mantener lo que íbamos construyendo. Un segundo elemento que es clave es la alineación institucional. Ya mencioné ahorita que cada institución tiene su propia cultura y uno tiene que ser muy estratégico y ver cómo estos elementos se alinean a la cultura institucional y qué de lo que está planteado realmente nos funciona, con qué nos quedamos, qué nos llevamos y qué realmente no aplica por nuestra cultura institucional o nuestras apuestas estratégicas. Entonces, luego se lleva a cabo un proceso de alineación institucional. La Universidad de La Sabana, pues para quienes no los conocen, los invito a visitar nuestra página web, ahí la ven en pantalla, busca formar líderes con impacto tangible. La Universidad de La Sabana es una universidad que está enfocada en aportar al entorno, en solucionar problemas reales, en aportar no solo al proceso académico de nuestros estudiantes para que sea de mayor procesos significativos de aprendizaje, sino que podamos tener un impacto y construir una mejor sociedad, un mejor país y también a nivel internacional. Entonces, teniendo en cuenta esta visión de la Universidad de La Sabana, que busca formar líderes con impacto tangible, pues vemos qué elementos del aprendizaje experiencial nos orientan hacia eso y nos ayudan a llegar a eso. Ese es el tipo de como pensamientos que uno tiene que tener al momento de tomar las decisiones estratégicas, en este caso, en cuanto al aprendizaje experiencial. Y ahí pues se llevaron procesos muy interesantes a nivel interno de la universidad de exploración y definición de procesos. Una vez ya se tiene esta visión, como este marco, pues ya pasamos a cómo lo hacemos realidad, ¿no? Y uno de los elementos que es más difícil de mover, pero es el que marca toda la diferencia y es el que realmente permite que se lleven a cabo los cambios y es el que más tiempo toma, es la cultura, ¿no? Porque la cultura es cómo se vive
lo que se vive, en este caso el aprendizaje experiencial, en el lugar. Entonces pasamos a una fase de impulso de esto que buscamos impulsar, que es el aprendizaje experiencial para la relevancia práctica, formación, porque tenemos que darles las bases y los elementos necesarios pues a los miembros de la comunidad universitaria, y a trabajar la cultura en paralelo. Y eso ha sido un proceso muy interesante en la universidad. Les voy a contar varias experiencias que han permitido mover como estos diferentes elementos. No sé si alguno de ustedes haya escuchado hablar de los Challenge Experience. En la Universidad de La Sabana le hemos puesto un foco importante a estas experiencias, que son experiencias de innovación abierta, donde se busca, por medio de la metodología de aprendizaje basado en retos, perdón, o en proyectos, crear propuestas de solución a problemas reales. La universidad inició con estas experiencias en el 2016. Teníamos un challenge que es la Sabana Hack, que ya va por su 7ª edición. Luego en el 2019 tuvimos 4 Challenge Experience, uno en el Sabana Hack, en la Facultad de Ingeniería, que se mantiene, uno en la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, con el foco en logística. Tuvimos un challenge de salud, donde se juntaron las facultades de Enfermería y Rehabilitación, Medicina y Psicología y Ciencias del Comportamiento, y desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas también hubo un challenge enfocado en derechos humanos. Entonces, eso fue 2019, tuvimos 4 challenge. En el 2020 tuvimos 32 challenge, en el 2021 tuvimos 56, en el 2022 tuvimos 63 y el año pasado cerramos con 82 challenge. Entonces ahí podemos ver cómo va creciendo esta cultura institucional. Nuestra apuesta pues son los Challenge Experience, porque buscamos impactar el entorno por medio de estos procesos, y podemos ver cuántos participantes ahí ven en pantalla han podido ser parte de estas experiencias de innovación para tener impacto en el entorno. Y aquí los participantes no son solo los estudiantes, aquí participan también profesores, personas del entorno, si estamos trabajando con una empresa, de pronto personas de la empresa, personas de la comunidad. Entonces realmente se busca que haya una articulación y una generación de cultura, como mencionaba ahorita, para poder mover. Entonces ya hoy en día en la Universidad de La Sabana los Challenge Experience hacen parte de nuestra cultura institucional y buscamos aportar por medio de estas experiencias. Estas son algunas imágenes de los Challenge Experience. Ahí tenemos en la parte de arriba un reto que trabajamos con la empresa Noel. Ahí se ve a los estudiantes de posgrados trabajando, buscando crear sus soluciones. La Sabana Hack, el Challenge Logística. Abajo vemos una escena de premiación. Y todo esto, como decíamos, hace parte ya de quienes somos en la Universidad de La Sabana. Sin embargo, todo esto, nada de esto lo podríamos hacer sin los profesores. Porque ¿quiénes son los que llevan a cabo los procesos de enseñanza? Pues ellos son los que movilizan a los estudiantes, ellos son los que hacen vida los currículos, ellos son los que pueden conectar su clase con las necesidades del entorno. Entonces es muy importante trabajar directamente con estas personas que hacen realidad el currículo, ¿no? Y nosotros desde la universidad pues hemos hecho algunos esfuerzos intencionados para acercarnos cada vez más a los profesores, darles la formación que es tan importante para ellos, pero también trabajar muy de la mano con ellos. Aquí en la parte derecha tengo algunos ejemplos de iniciativas y experiencias que llevamos a cabo con los profesores. Hemos identificado a nivel institucional champions institucionales, que son estos profesores o miembros de la comunidad universitaria, que son los que impulsan, los que multiplican, los que llevan a cabo experiencias de impacto. Y tenemos champions en aprendizaje experiencial. Ahí en la foto, de hecho, en la parte superior, podemos ver a 5 de los champions de aprendizaje experiencial que más nos apoyan en la universidad y que recibieron un reconocimiento especial, esa es la plaquita, y cada uno es champion en una metodología de aprendizaje experiencial distinta. Entonces, este tema de reconocimiento, además de apoyarnos en además de los procesos de formación, pues nos sirve para generar cultura. Esos son los champions de aprendizaje experiencial. Con ellos trabajamos muy de la mano. Ellos nos apoyan en formación, en asesorías, en desarrollo de cursos y demás. Ahí va el segundo punto de la docencia colaborativa. Estos champions nos permiten multiplicar. Si todos los esfuerzos estuvieran centrados en la jefatura de aprendizaje experiencial, hoy en día somos 2 personas en la jefatura, pues no tendríamos el alcance que logramos tener al trabajar de la mano de los profesores, que son multiplicadores. Ahí la importancia de la docencia colaborativa. Ven en pantalla también las comunidades de aprendizaje experiencial. Esa es una iniciativa que arrancamos este año, donde estamos creando redes colaborativas interdisciplinares. Esta es liderada también por los profesores champions de aprendizaje experiencial, donde llevamos a cabo encuentros de socialización, de formación, encuentros con universidades de otros países, con asociaciones, y son espacios de encuentro
que la idea es que de estos espacios de encuentro no solo salgan procesos de formación, sino también articulaciones, que puedan salir proyectos o iniciativas interdisciplinares, ya que los profesores, o pues uno cuando está en una facultad o en una unidad académica, no siempre tiene contacto con personas de otras disciplinas, entonces estas comunidades, estos nodos permiten facilitar este trabajo colaborativo interdisciplinar. Entonces buscamos impulsar esos espacios de encuentro también, que los profesores agradecen mucho. Estas son solo algunas ideas de lo que hacemos con los profesores, pero esto le apunta a lo que hablamos de la cultura, ¿no? Que la cultura es tan difícil de mover, pues por medio de esto vamos acercándonos cada vez más y entendiendo también las necesidades de los profesores mismos. Eh, Otro tipo de experiencias aquí, si quieren tomar el código QR, es para trabajar la cultura, es la divulgación, el conocimiento que se pueda compartir. Entonces aquí nosotros desde la Dirección de Currículo creamos un podcast que se llama Más apasionados por el aprendizaje. Este podcast llevamos 2 temporadas y ahí contamos con la participación de profesores, de estudiantes, de invitados de otras universidades, de invitados internacionales y el foco del podcast es temas de aprendizaje, no solo aprendizaje experiencial, sino las cosas que nos importan a nosotros como profesores. Aquí en este ejemplo, que puse la imagen del 4.º podcast de la 2.ª temporada, hablamos de las experiencias simuladas, del aprendizaje basado en simulación. Contamos con la participación de un profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, una profesora de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la misma universidad y un invitado de otra universidad, de la Universidad del CES, que todos son expertos en simulación, pero cada uno desde su propia visión. Entonces son espacios que nos permiten también enriquecer el conocimiento sobre estos procesos de aprendizaje desde diferentes miradas. Y bueno, ahí tenemos varios episodios, los invito a conocer el podcast. Ojalá tenga elementos que a ustedes les sirvan y que puedan aprovechar también, porque esa es la idea, poder seguir hablando de temas de aprendizaje y seguir aprendiendo. Otro, el que ven en la imagen de la derecha, es el reto del rector. A nivel institucional, la universidad cuenta con unos retos para la comunidad universitaria, donde el rector de la universidad nos invita a solucionar problemas de impacto. Ahí hay una imagen, hubo uno de inteligencia artificial, pero en este reto del rector participan no solo estudiantes, sino también profesores, administrativos, personas de las áreas de servicio, como las personas que sirven los alimentos y bebidas o que se encargan de la limpieza de los espacios de la universidad, y eso de nuevo ya permea nuestra cultura y se entiende que esto es una cultura institucional de aprendizaje, ¿no? Que esto no es solo de la parte académica, sino que permea y hace parte de quienes nosotros somos. Entonces eso también ayuda a mover la cultura. El último ejemplo de cómo movemos la cultura o trabajamos con la cultura son los premios de innovación curricular. Cada año desde la Dirección de Currículo, en conjunto con la Vicerrectoría de Procesos Académicos y las otras unidades de la universidad que hacen parte de esta vicerrectoría, hacemos una premiación de innovación. Y hay varias categorías y los profesores pueden postular sus experiencias de clase. Eso nos permite conocer también qué hacen los profesores en sus clases y pasan pues por todo un proceso y se premia a las mejores experiencias que involucren el aprendizaje experiencial y el aseguramiento del aprendizaje. Y es también otro escenario de reconocimiento y de socialización de buenas prácticas que nos sirve como inspiración, como referente y por supuesto pues la parte motivacional se mueve bastante ahí. Entonces nos encanta esta experiencia de los premios de innovación curricular porque es un reconocimiento importante. Y al final de los premios de innovación curricular se comparten, se socializan todas las propuestas, no solo las ganadoras, porque todas esas experiencias nos sirven a los profesores para conocer, para ver qué más puedo hacer yo, y sirven de referente así no hayan ganado. Entonces es otro espacio de socialización de buenas prácticas. Ahí podemos ir viendo cómo se mueve el aprendizaje experiencial. Mencionábamos la importancia de la formación, ¿no? Hay que darles las bases a los profesores para que puedan implementar lo que se busca. Entonces, nosotros trabajamos fuertemente todo el año, digamos, en temas de formación para profesores, desde fundamentos del aprendizaje experiencial hasta aspectos más puntuales como las diferentes metodologías de aprendizaje experiencial. Y tenemos escenarios específicos cada año como la Semana de Innovación para el Aprendizaje Unisabana. Ahí podemos ver en pantalla lo que fue un taller que se dio de forma HyFlex, la invitada era la directora del Institute for Experiential Learning. Ella está desde Estados Unidos, pero nos dio un taller a los que estábamos presenciales en la Semana de Innovación sobre fundamentos de aprendizaje experiencial. Las otras imágenes ya son de talleres que se llevaron a cabo con profesores, de nuevo,
facilitados por los mismos profesores, y también contamos con espacios de asesoría, porque la formación global tiene un alcance, pero al trabajar uno a uno puede llegar a mayor profundidad y poder hacer cambios como más específicos en lo que cada profesor necesita. Entonces, el acompañamiento y la formación también son fundamentales para poder lograr esos cambios que se buscan y esa mejora continua sobre todo. Eso en cuanto a la cultura y cómo podemos ir trabajando de la mano de los profesores que son esenciales. Pero una pregunta que seguro a ustedes les interesa mucho es esto cómo se ve en los procesos, ¿no? Es importante que no solo movamos la parte cultural, sino en paralelo se mueva la parte de la estructura, lo que está por debajo de todo. Y ahí es donde nos metemos a profundidad en los procesos y la calidad académica, porque esto tiene que tener esa rigurosidad y esa estructura detrás para que funcione, si no se quedan iniciativas sueltas sin un hilo conductor o sin mayor profundidad que pueda garantizar el escalamiento y el crecimiento. Acá les presento, ahí en el círculo de la izquierda podemos ver lo que es la dirección de currículo de la Universidad de La Sabana. Estos son los 4 jefaturas, las 4 áreas que componen la dirección de currículo, porque todos trabajamos muy de la mano para asegurar esta calidad y estos procesos académicos. Está el aprendizaje experiencial, que ya lo hemos mencionado mucho, pero el aprendizaje experiencial tiene que ir de la mano del aseguramiento del aprendizaje, porque tenemos que asegurar que lo que estamos haciendo en clase sí efectivamente corresponda a las competencias que los estudiantes deben desarrollar, los resultados de aprendizaje que deben lograr y demás para lograr esa coherencia curricular y asegurar el perfil de graduado y los programas académicos. Por eso también estamos muy de la mano del aseguramiento de la calidad y de la gestión curricular. Es muy importante buscar esos espacios de encuentro y esos para poder converger, para poder que haya cohesión y que no se trabaje cada uno por su lado, sino no se va a lograr una estabilidad. Y esto es visto desde la dirección, pero nosotros trabajamos de la mano con las unidades académicas y las unidades centrales, porque también todos tienen incidencia, digamos que el aprendizaje experiencial los atraviesa. Si pensamos en unidades centrales, solo por dar algún ejemplo, los procesos de internacionalización pues tienen que estar articulados con el aseguramiento del aprendizaje en cuanto decíamos al desarrollo de las competencias que corresponden o el logro de objetivos, pero con las metodologías de aprendizaje experiencial que son las más pertinentes, y para eso las unidades académicas tienen que tener estas bases y conocimientos para que logremos una buena cohesión. Por eso pinto como este dibujo de lo que hacemos nosotros directamente, pero no se puede hacer sin estar articulados con los otros entes que son importantes en estos procesos. Y pues esto ya desencadena en una serie de procesos específicos, documentos importantes y demás para lograr esta articulación curricular, porque tiene que tener un sentido y tiene que llevarse a cabo de forma estratégica e intencionada según pues cada institución o cada universidad. Y eso implica también tener procesos de gestión y seguimiento, ¿no? En la universidad, entonces hemos venido implementando procesos de medición, procesos de seguimiento para ver qué es lo que está pasando en la universidad. Hoy en día contamos con un 70%, esto es a partir de lo que reportan los profesores y nuestros propios procesos de medición, el 70% de las asignaturas de la universidad se dan con metodologías de aprendizaje experiencial y un 40% de esas se dan con lo que nosotros llamamos Challenge-Based Learning, que son una serie de metodologías que buscan la solución de estos problemas reales. Recuerden que decíamos que en la universidad buscamos la formación de líderes con impacto, pues el Challenge-Based Learning le apunta específicamente a eso, donde trabajamos aprendizaje en proyectos, en retos, aprendizaje y servicio, y esas metodologías que favorecen esa solución de problemas. Y podemos decir que ya se realizan más de 80 Challenge Experience al año, pero no sería posible tener estos datos, estas cifras, sin tener procesos de medición y seguimiento. Entonces, por eso tan importante la articulación con la gestión curricular. Y bueno, todo esto que les he compartido suena muy bonito, pero realmente, ¿para qué sirve? ¿No? Esto que en lo que creemos, a lo que le estamos apuntando, que estamos haciendo tantos esfuerzos intencionados, ¿cuál es el resultado final, ¿no? ¿En qué desencadena? Entonces les quiero compartir este videito de una graduada. Juanita Sánchez se graduó este año de la Universidad de La Sabana, de la licenciatura en Pedagogía Infantil, y voy a dejar que ella nos cuente un poco cómo le aportó todos estos esfuerzos, todos estos procesos de aprendizaje experiencial, pues en su formación y en lo que viene después. Entonces voy a compartir este videito. De nuevo voy a hacer una prueba a ver si se escucha bien y seguimos. Hola, mi nombre es Juanita Sánchez. ¿Se escucha, Sandra? Sí, yo lo escucho bien. Listo, gracias, Dani. Entonces voy Escucha a bien, ahora sí. ponerlo para que podamos escuchar la historia de Juanita en un minutico.
Yo soy alumna de la licenciatura en Educación Infantil y hoy quiero contarles cómo mi paso por la universidad fue fundamental para que hoy pueda ser Pedagogical Advisor en Fundación Barqui Argentina. Esta historia comienza con un gran maestro, quien nos invita a participar de un Challenge Experience para resolver problemas de mujeres emprendedoras, un tema en el que nunca había incursionado. Sin embargo, con mi equipo logramos ganar este primer reto, pero ese solo fue el inicio de la historia. Esta primera experiencia abrió mis posibilidades hacia el impacto tangible. Al tener un rol activo en mi aprendizaje, pude ver que podía aprovecharlo para aportar a quienes lo necesitaban por medio del aprendizaje experiencial. Así que en mis prácticas realicé un proyecto en pandemia sobre la reconstrucción de bibliotecas infantiles, recolectando así más de 1000 libros para centros de desarrollo infantil. De igual forma, terminé participando en 7 retos, de los cuales llegué a ganar 3. Estas experiencias me permitieron construir desde mis primeros años universitarios un perfil destacado. Con ese perfil logré recibir más de una oferta laboral antes de graduarme y hoy en día trabajo para una mejor formación de maestros a través de Fundación Barqui en Argentina para Latinoamérica. A partir de estas experiencias, hoy puedo ver que los aprendizajes trascienden el aula de clase y que así puedo aportar a resolver problemas relevantes de la sociedad. Hoy agradezco a la universidad por enseñarme que la educación transforma y transforma vidas gracias a los diferentes espacios de aprendizaje y el ejemplo de cada persona en la universidad. Si es posible soñar, servir mejor para ser orgullosamente Sabana. Bueno, súper. Ese video de Juanita nos gusta mucho porque nos muestra cómo su recorrido por la universidad y estas experiencias que yo ya les había compartido como desde la teoría, cómo le aportaron a ella para crear su perfil profesional. Y como decía Juanita, ella ya tenía varias ofertas laborales antes de graduarse y hoy en día está trabajando desde Argentina, en Argentina digo, también por la educación. Entonces es una experiencia muy bonita que nos permite ver cómo se materializa todo esto que yo venía compartiéndoles un poco desde la visión institucional, pero ya podemos ver el impacto en los estudiantes y ahora graduada que está impactando también a partir de la formación que ella recibió en la universidad. Entonces, pues es muy bonito ver cómo culminan todos estos procesos en algo tangible. Eso era un poco lo que les quería compartir, bases de lo que es el aprendizaje experiencial, cómo lo hemos vivido en la Universidad de La Sabana, cómo lo hemos venido construyendo, porque es un proceso, como ven, ha tomado varios años y seguro tomará más para seguir puliéndolo y fortaleciéndolo, pero también es un proceso muy bonito donde es importante reconocer qué es lo que ya tenemos, hacia dónde vamos, por qué la intencionalidad es muy importante, cómo lo articulamos con los procesos institucionales y estructurales que tienen que existir, teniendo en cuenta las necesidades desde el ministerio, desde el país, a nivel internacional, el mundo que pide, las empresas que están pidiendo, las comunidades que necesitan, la parte social y comunitaria también es muy importante. Y todos estos son elementos que hemos venido teniendo en cuenta para construir. Y bueno, nos parecía importante compartir esto con ustedes para que conocieran un poquito más de la experiencia de la universidad. No sé si en este punto haya preguntas o comentarios, los invitamos a aprovechar este espacio, que nos quedan unos minuticos antes de hacerles una invitación final. Querida Laura, muchísimas gracias en nombre de todos los que aquí estamos muy atentos, escuchando y tratando de vivir la experiencia de hacer esa inmersión en una universidad que como La Sabana ha tomado una opción. Sabemos que cada institución tiene en la vivencia de su autonomía y en su ejercicio esa responsabilidad de construir con su comunidad académica las formas como va a permitir la formación, la generación de conocimiento, el servicio, la responsabilidad social comunitaria, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas experiencias, como la que hoy hemos presentado, nos abren muchas posibilidades para repensarnos y para mirar cómo una institución que tomó esta, digamos, camino de orientar el aprendizaje, que es uno de los grandes elementos de la formación y que no lo es todo, digamos, ahí, y no estamos entrando, digamos, en ese gran campo de lo que implicaría la formación universitaria en lo que tal vez va a recoger muchas otras dimensiones, pero sí va a profundizar en algo sobre lo cual nuestras instituciones tienen una responsabilidad
y un esfuerzo muy grande y es el aprendizaje. Hay muchas cosas que surgen, digamos, de tu presentación para quienes hemos trabajado transformaciones curriculares, que hemos estado en instituciones, y sé que hay algunas preguntas en el chat. Yo quisiera hacer un par de ellas dándole cabida a que nuestros participantes de pronto se motiven y hagan algunos comentarios, no necesariamente preguntas de qué les suscita, cómo esto les puede dar, digamos, elementos para repensar las formas como están trabajando estos lineamientos que en muchas instituciones se llaman lineamientos curriculares y que muchas veces se quedan como en grandes deseos de la institución y en grandes propuestas, pero que en la práctica, por ejemplo, tú has mostrado un elemento fundamental y ese elemento cultura, ¿sí? Cómo lo trabajan con diferentes formas, los podcasts, los retos, la manera como, digamos, destacan experiencias de innovación. Bueno, yo quisiera preguntarte, digamos, en este espacio de gestión curricular, sobre un punto que por lo general, pues, presenta, digamos, como una serie de tensiones en las instituciones. Los campos de conocimiento y las disciplinas tienen sus formas de pensarse, ¿verdad? Si tú hablas con el equipo de formación en el área de salud o con el equipo de formación en el área de arquitectura, arte, diseño, o en el de historia, o en el de ingeniería, digamos, toda su trayectoria y construcción, han venido desarrollando ciertas formas de entender qué se enseña y cómo debería enseñarse, qué aprende y qué debería no aprender o sí aprender, porque aquí hay decisiones tanto de lo que uno asume como de lo que no incorpora. ¿Cómo ha sido, digamos, ese acercamiento a esas áreas disciplinares para que no lo vean como una imposición y una manera de homogeneizar una forma, digamos, de pensar acerca de algo tan delicado como es el aprendizaje? Esa es una pregunta que te hago desde lo que ha sido también la experiencia que quienes trabajamos en este campo hemos tenido y el gran respeto también por esas formas de pensamiento de los campos disciplinares. Y la otra, porque no quiero, tengo muchísimas y luego lo conversaremos, de eso se trata este espacio y ojalá en el Congreso tengamos esa opción de reunirnos quienes estamos aquí, otras personas que seguramente vamos a ir convocando en el camino para analizar y discutir estos caminos que las instituciones deciden u orientan para generar, digamos, el aprendizaje. El otro elemento o la otra pregunta que tengo, la primera sobre los campos disciplinares, profesionales, las formas como se conciben y cómo han podido, digamos, incorporar esta manera de pensar en diversos campos. Y el otro es la incursión de la virtualidad. ¿Cómo lograr? Y creo que en eso hay mucho interés, porque muchos de nuestros programas hoy, por diversas circunstancias, han incorporado tecnologías de información y muchos de ellos han migrado hacia modalidades híbridas y virtuales, no solo en los pregrados, también en los posgrados. Esas dos las tengo allí como unas inquietudes que creo que nos sirven a todos y luego miraríamos en el chat otras preguntas que seguramente van a recoger inquietudes de nuestros participantes muy importantes. Laurita, Sí. eso es, te dejo estas dos y pasamos a mirar el chat entonces. Lucía, muchas gracias. Y me gustan mucho tus preguntas porque, claro, yo hice una visión súper global y aquí ya podemos aterrizar a cosas mucho más puntuales que nos sirven a todos y de hecho nos hemos enfrentado a eso. Al principio, cuando les contaba que se tomaron decisiones y buscamos impulsarlo y como había desconocimiento, en muchas ocasiones sí se sintió alguna resistencia, sobre todo por parte de los profesores, pues porque no conocían y de pronto pensaron que veníamos a imponer, a cambiar, a destruir lo que ya venían haciendo, a decirles que lo estaban haciendo mal y era todo lo contrario.
De hecho, fue un proceso muy interesante, muy bonito de primero entender qué se estaba haciendo ya en la universidad y cómo, teniendo en cuenta que tenemos facultades, unidades académicas de diferentes disciplinas, como mencionabas, desde filosofía hasta las ingenierías, hasta medicina, todos se comportan de formas muy distintas y ya por la naturaleza de cada disciplina tienen formas específicas de ya llevar a cabo sus procesos de aprendizaje. Entonces, primero, y hablando de la cultura, de nuevo, tocó trabajar como con esa resistencia y falta de pronto de comprensión inicial, porque era algo nuevo. Entonces, fue importante dar el mensaje de venimos a construir con ustedes, no a o quitar lo que ya hacen. Entonces, una primera fase fue de entender y de diagnosticar y de entender qué estaba pasando y cómo se lleva a cabo en las diferentes áreas antes de llegar a decir lo vamos a hacer de una u de otra manera. Y eso nos sirvió mucho para conocer cómo se hacía, conocer experiencias específicas, conversar con profesores, entender ya qué se hacía en cada unidad y en cada disciplina y a partir de eso empezar a construir. Y lo que les mencionaba al principio cuando les mostré el videíto del aprendizaje experiencial en la Universidad de La Sabana o los fundamentos de aprendizaje experiencial, y es que el aprendizaje experiencial, yo digo, es como si estuviera por debajo de todo lo demás. Si, por ejemplo, en la Facultad de Enfermería y Rehabilitación o en Medicina que se trabaja tanto, digamos, el aprendizaje basado en simulación pensemos en algo bien distinto, por ejemplo, en filosofía que se trabaja mucho como estas conversaciones reflexivas o debates filosóficos, o si nos vamos a la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, que se trabaja mucho proyectos o retos, o en el área del Instituto Forum, donde tenemos los posgrados en temas mucho más de business, ahí también se trabaja proyectos aplicados. Cada uno tiene su forma de acercarse a los procesos de aprendizaje, pero por debajo de eso todos buscan, o deberían buscar, que los estudiantes estén involucrados de forma activa, que sean quienes construyen su aprendizaje, que tengan procesos de reflexión que acompañan esos procesos de aprendizaje para poder procesar lo vivido y construir a partir de sus experiencias previas, como nos decían los asistentes al inicio, con la fundamentación teórica, con lo que se está trabajando en clase, con su aplicación a otros escenarios, con las necesidades del entorno, y todo eso son los fundamentos del aprendizaje experiencial. Entonces, lo más importante es entender esta base, estos fundamentos o elementos esenciales del aprendizaje experiencial para que se puedan incorporar de la forma más adecuada a cada proceso de aprendizaje, entendiendo la naturaleza de cada disciplina. Entonces, si en Derecho y Ciencias Políticas trabajan mucho método de caso, pero ¿cuál no he mencionado? En Psicología se trabaja mucho el aprendizaje servicio con la comunidad. Eso está perfecto porque buscan incorporar estos elementos de aprendizaje experiencial de una forma intencionada, pero respetando su naturaleza. Y también entendiendo, por eso hacía énfasis también en el tema del aseguramiento del aprendizaje, comprender bien qué es lo que requiere cada escenario, voy a decir. Cada programa pues tiene su perfil de graduado, tiene las competencias que se deben desarrollar, tiene los resultados de aprendizaje que los estudiantes deben lograr. Y eso yo siempre digo que son como nuestras banderas, nuestros lineamientos, nuestras guías. Si yo sé que mis estudiantes tienen que desarrollar, me voy a poner a inventar, capacidades de negociación y tienen que conocer diferentes formas de negociación, no sé, la persuasión o bueno, una u otra, ¿cuál es la metodología más adecuada para favorecer ese aprendizaje y ese desarrollo de habilidades? Entonces yo puedo decir, no, de pronto trabajar con unos casos para que vean cómo se puede ver, pero luego es necesario hacer una simulación para que ellos lo pongan en práctica. O si por el contrario, lo que mis estudiantes tienen que lograr es bien distinto, pues de pronto otra metodología es más adecuada. Y así es como hemos venido trabajándolo, por eso tan de la mano de los procesos curriculares y no de forma aislada. No voy a trabajar yo retos porque me parece divertido, sino porque realmente es lo que favorece el proceso de aprendizaje del estudiante y de esa forma se puede ver de una u otra manera según la disciplina. Por eso también se impulsan diferentes metodologías de aprendizaje en la Universidad de La Sabana. Si uno ve referentes de otras universidades, por ejemplo, el TEC de Monterrey en México, ellos tienen declarado que trabajan el aprendizaje basado en retos. Y esa es una decisión institucional y allá se trabaja el aprendizaje basado en retos. Seguro complementan con otras formas de enseñanza, pero esa es su guía. En la Universidad de La Sabana tenemos el aprendizaje experiencial como nuestro soporte, nuestra sombrilla, pero se puede ver de una u otra manera según la disciplina y según las necesidades como formativas de cada área. Entonces, así podemos ver que no se busca una homogénea, uy, no quiero decir mal la palabra, que todo se vea igual, sino Sí, que no somos entendiendo la necesidad y que sea intencionado. Siempre hacemos mucho énfasis en la intencionalidad de lo que hago y que se entienda que el aprendizaje experiencial no es llevarlos a jugar, no es
ir a molestar. Si un juego me favorece el desarrollo de los aprendizajes de mis estudiantes, voy a usar un juego. Yo en mis clases personales como profe, yo a veces hago actividades lúdicas o juegos. Ayer, por ejemplo, estábamos trabajando el tema de autenticidad con mis estudiantes y para empezar la clase yo les llevé Legos y les pedí que cada uno armara una figura que los represente a ellos, porque a partir, y luego les pedí que nos compartieran por qué y tal y tal, y a partir de lo que ellos compartieron, yo pude empezar a trabajar la teoría de lo que es la autenticidad según los autores, la bibliografía, pero ese momento de juego, entre comillas, fue un diseño intencionado para conectar con ellos y que ellos conectaran con la teoría de una forma más sencilla. Entonces puede verse como un juego, pero realmente es un diseño intencionado y una experiencia de aprendizaje que me va a favorecer la apropiación del conocimiento por parte de mis estudiantes. Entonces, yo creo que la intencionalidad y la rigurosidad juegan un rol muy importante en la toma de estas decisiones curriculares. No sé si eso responde a tu primera pregunta. Sí, sí, bueno, salen muchas más cosas que a uno necesita saber cómo, por ejemplo, un profesor de cálculo o de busca, digamos, estos enfoques. Por eso el Congreso. De Yo acuerdo, lo que estoy súper. motivando, además de una aproximación inicial que tenemos contigo, porque esto daría para mucho, es que quienes hoy estamos aquí y quienes vamos a tener en este evento en el año siguiente, que vamos a tener muchas actividades preparatorias, abramos estas discusiones, ¿sí? De cultura, de campos disciplinares, de cómo llegar. Tenemos aquí unas preguntas muy interesantes, yo te las voy a, tal vez tú las ves también. La primera tiene que ver con la innovación. Si tienen algunos hallazgos, el tema de innovación educativa es otro tema que tiene tan largo como de ancho. ¿Qué es lo que vamos a llamar innovación? ¿Qué tipo de innovaciones podemos hacer? ¿Qué es lo que llamamos innovación curricular en las instituciones? Y aquí introduce otro tema y son los niveles de formación. Nos va a tocar en otro momento tener un segundo conversatorio contigo porque hay diferencias, sin duda, en los alcances de un nivel de formación técnica, tecnológica, universitaria, especialización, maestría y doctorado, si esto y lo que hemos llamado innovación. Entonces, esa es una pregunta si hay evidencia y frente a los niveles. Eh, igual, en medición, ¿cómo lo evalúan? Y más que medición, yo agregaría el tipo de evaluación, si esto Ujú. ha cambiado las formas de evaluar o, bueno, aquí una felicitación muy merecida. Aquí hay un comentario que valida lo que se ha presentado aquí como una herramienta para que ponga en marcha sus saberes, para que encuentre sentido y esa gran tarea de cambiar los paradigmas tradicionales de formación, que es lo que tú nos has insistido en este marco de cultura, de como de un campus en donde este tema no es solamente de los especialistas en currículum, sino de todos los que participan. El aprendizaje experiencial, y aquí vamos sobre eso, ¿es una cultura institucional o es una opción que se me perdió, que tienen los profesores, dado que el aprendizaje experiencial demanda unos tiempos importantes de planeación y ejecución? ¿Cómo se concilia estas demandas con las demás responsabilidades que todos sabemos tiene un profesor? Porque al ser intencional implica una planeación rigurosa de su didáctica, ¿verdad? Es lo que tú Claro. decías. No es poner el reto porque es divertido, ni poner a una actividad lúdica porque es divertida, sino porque. Bueno, yo creo que seguimos aquí, resistencia al cambio, cómo es el trabajo directo con los maestros, tienen asignación de horas, si acceden de manera voluntaria. Yo creo que aquí vamos con estas que ya creo que superan también el tiempo que tenemos para estar, pero la aproximación como a la evaluación, a lo que se considera innovación, a la forma, digamos, de trabajo con los profesores, si hay cierta margen, digamos, de opción o ellos tienen una directriz y que cómo son estas metodologías, digamos, de formación de profesores. Yo creo que dejaríamos
estas inquietudes para tus comentarios, Laura, y abierta la invitación a quienes hoy nos acompañan y a quienes nos van a acompañar a través de la motivación que podamos lograr en nuestras instituciones para que hagamos una gran comunidad desde ASCUN para hablar de aprendizaje, para mirar experiencias de trabajo que se unen, digamos, a esta eh, como gran propósito que tiene la Universidad de La Sabana al abrir un evento como el que se está programando para el año siguiente. Entonces, Laurita, adelante, y Sí. también invitar a nuestros participantes, si tienen alguna propuesta que quisieran compartir, así como lo ha hecho Laura, que nos lo hagan saber a través del programa Retos, a través de la Coordinación Académica de ASCUN. Ya les vamos a poner los correos en el chat. Por favor, Angélica, me ayudas para podernos comunicar con ustedes. Laurita, pues muchas preguntas, muchas inquietudes. Gracias, Lucía. Sí, yo aproveché para poner la imagen del Congreso para ir antojándolos mientras tú conversabas y los invitabas también para que vayan ya haciéndose la idea de reservar junio del otro año para acompañarnos, porque va a estar muy interesante y de hecho, como decías tú, ahí es donde vamos a poder em, discutir más a fondo de estos temas y tener talleres prácticos y demás. De momento, el Congreso, esto es solo para antojarlos. Próximamente abriremos como tal las inscripciones, pero para que una vez lo tengan en mente y puedan participar. Entonces, apenas se abran las inscripciones, los esperamos ahí. Em, no creo que alcance a responder a todas las preguntas debido al tiempo, justamente, pero pues ahí ya quedan más oportunidades. Reitero tu invitación, si hay alguna universidad que tiene una experiencia interesante de este estilo relacionada que quisieran compartir, nos pueden hacer llegar la información al correo que nos compartieron ya en el chat, porque nos interesa conocer experiencias de otras universidades. De una vez aprovecho para invitarlos a la próxima sesión que tendremos una experiencia muy interesante de la Universidad CES de Medellín sobre aprendizaje basado en simulación, que va a estar súper interesante. Pero bueno, esto es solo para que sigamos emocionándonos y podamos compartir estos espacios. Te voy a responder algunas de las preguntas que me compartiste. La primera era la de virtualidad, que no alcancé a contestar en la vez anterior, y el tema de la virtualidad cada vez coge más y más fuerza. Y de hecho puedo decir que en la Universidad de La Sabana ya afortunadamente teníamos infraestructura y capacidades desarrolladas después de la inundación que hubo en el 2011 en la universidad, que eso fue un reto, pero fue una oportunidad para seguir creciendo y desarrollándonos como universidad. Y ahí se generó la capacidad y la infraestructura. Y me devuelvo hasta el 2011 para darle pie al 2020, cuando surgió la pandemia, que ahí nos tocó pasar de un día para otro de las clases presenciales a las clases virtual sincrónicas. Y gracias a esa infraestructura que ya se había desarrollado en la inundación, pudimos dar respuesta a esa contingencia y el 97% de las clases al día siguiente ya se estaban llevando a cabo de forma sincrónica por medios, pues por Microsoft Teams puntualmente. Y me voy a esto para decir que es necesario contar con la capacidad y ahí de pronto no todos estábamos preparados para facilitar, para enseñar por estos medios, pero la pandemia nos enseñó y nos llevó a desarrollar esas habilidades. Fue también una oportunidad a pesar de los retos. Pero a partir de ese escenario ya en la universidad se pudieron desarrollar las capacidades ya humanas, digamos, para trabajar esto y cada vez se han venido desarrollando más en el mundo y haciéndolo intencional, hablando puntualmente de aprendizaje experiencial, de cómo puedo facilitar esos espacios de la mejor manera para facilitar el aprendizaje de mis estudiantes. Y no solo a nivel sincrónico, sino también asincrónico. Hoy en día se están creando muchos programas, ya sea en modalidad virtual o presencial virtual, por lo cual es importante poder hacer ese diseño intencionado que tanto hemos mencionado para favorecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y yo puedo decir con toda tranquilidad que el aprendizaje experiencial y todas las metodologías de aprendizaje experiencial se pueden llevar a cabo de forma virtual o remota. Sin embargo, sí requiere de un diseño intencionado y de recursos y de decisiones importantes. Por ejemplo, si se va a trabajar con aliados, un reto, un proyecto con una comunidad, pues hay que definir cuáles son esos elementos que hay que tener en cuenta. Si la clase es 100% virtual y no hay encuentros sincrónicos, ¿cómo voy a facilitar esa participación activa y procesos reflexivos por parte de los estudiantes? Pero hoy en día hay muchos recursos digitales y también análogos que uno puede utilizar para facilitar esos procesos, pero de nuevo,
nuevo, todo está en ese diseño, pero para ese diseño pues tenemos que capacitarnos y formarnos y conocer los diferentes recursos. Entonces aquí no tengo ningún secreto ni ninguna clave, sino buscar cuáles son esos elementos que yo como profesor tengo que tener en cuenta para asegurar ese aprendizaje experiencial en lo virtual o en lo remoto. Hoy, por ejemplo, yo intenté involucrarlos a ustedes de cierta manera. Por supuesto, es un webinar, no es un taller, entonces tampoco tuvimos ejercicios prácticos, pero uno busca las formas, así sea algo tan sencillo como el chat o como un Mentimeter o como cualquiera de estas herramientas que permite que ustedes estén conectados y no simplemente escuchando una charla de forma pasiva. Ese es el tipo de cosas que uno puede hacer. De nuevo, hoy era un webinar. Si hubiéramos estado en taller, seguro los habría puesto en salitas en algunos momentos para que trabajen de forma grupal y luego compartimos sus productos finales o sus resultados por uno u otro medio. Y esas son las decisiones que uno toma para facilitar los procesos de aprendizaje en la virtualidad. Ese es uno. La parte de evaluación me parece muy, muy interesante porque yo sé que hoy en día en el país es algo que se está explorando mucho, se está buscando fortalecer. Y tú me preguntabas si cambian los procesos de evaluación al incorporar este tema de aprendizaje experiencial en la universidad. Y sí, realmente los procesos de evaluación tienen que ser coherentes con la forma como yo estoy enseñando, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a trabajar el aprendizaje basado en retos con mis estudiantes para resolver el problema de una empresa, no hace sentido que mi examen final sea una selección múltiple o un ensayo. Puede que involucre e incorpore esos elementos, pero que realmente me va a permitir ver los aprendizajes de mis estudiantes. Normalmente en retos, el producto final es un pitch, una presentación efectiva de 4 minutos más o menos, donde los estudiantes plantean el problema y la solución de una forma efectiva, como si fuera un Shark Tank, más o menos. Normalmente, cuando trabajamos retos, sobre todo no los extracurriculares, sino dentro de una clase, los profesores piden algún insumo adicional al pitch para ver justamente esos aprendizajes de los estudiantes que de pronto en la presentación no se ven. Entonces ahí sí, según cada caso, según cada necesidad, según cada clase, pues uno puede pedir o una ficha técnica, perdón, con la información de la solución, o no, yo sí quiero complementarlo con un ensayo porque tengo que ver cómo articularon los conceptos teóricos, digamos, me estoy inventando cositas pues así viendo, pero ahí es donde uno toma las decisiones que hacen sentido para la evaluación. Por ejemplo, yo no debería ponerles a mis estudiantes como examen final un reto, si en el semestre nunca hemos trabajado un reto porque no han desarrollado esas competencias o no están familiarizados con el proceso. Confieso que yo lo hice una vez y me di cuenta fue después que ellos no sabían bien qué era un reto y entonces pues el parcial no fue mi mejor decisión como profesora. Entonces, sí, la evaluación cambia y tiene que ser como todo lo demás, intencionado y coherente y tiene que hacer sentido. Y realmente es la pregunta de qué me permite evaluar los aprendizajes de mis estudiantes, no solo al final de un proceso de aprendizaje, sino formativa, a lo largo del proceso, pues porque el aprendizaje no se da en un momento A y B, sino que tiene varias fases y la idea es que aprendan en cada momento del proceso, digamos. Entonces sí varía y según cada situación es diferente. El método de caso se evalúa de una forma, en la simulación se evalúa de otra manera, entonces también ahí uno va viendo cuál es la forma más adecuada para ver los aprendizajes de los estudiantes. Nos quedan solo 2 minuticos para respetar también el tiempo de nuestros invitados, de los participantes. Eh, Sí. el tema de la innovación, que Ujú. cómo lo han, digamos, por dónde lo orientan y cómo lo están evaluando. Y queridos participantes, nos quedan una serie de preguntas. Las vamos a trabajar con Laura para ver si en algún momento tenemos otro conversatorio y los animamos a ustedes también a presentar sus experiencias institucionales. Creo que es lo más valioso que podemos lograr. Laurita, comentemos esto y ya pues agradecerte inmensamente tu generosidad con este espacio, con todo lo que hacen ustedes. Gracias. Gracias, Lucía. Pues la innovación es un tema gigantísimo, gigantísimo que toca ver cómo lo podemos abordar. Realmente una cosa es la innovación, otra cosa es la innovación educativa, como tú decías, otra cosa es la innovación tecnológica y yo creo que como instituciones de educación superior o bueno, si hay alguien de otro tipo de institución de educación, se deben abordar todas, realmente, porque además como estamos en un mundo que para nadie es secreto, que se mueve tan rápido, que es tan cambiante, pues la innovación es algo que nos permite mantenernos conectados con estos cambios, estas necesidades, cómo podemos responder a estos cambios. Si lo miramos desde la innovación,
más pura, por decir, pues, no más pura, pero no la tecnológica, no la educativa, la innovación en sí, ¿qué es lo que busca? Crear cosas nuevas, cambiar, ser pertinente, ser relevante, atender realmente a lo que se busca. Entonces, la innovación debería estar incorporada en procesos de transformación, en procesos de cambio. La Universidad de La Sabana está en un proceso de transformación y el aprendizaje experiencial es uno de esos elementos, pero la innovación tiene que acompañarlo, porque la innovación es la que nos permite como decía, esta creatividad, estos cambios y busca por medio de procesos de innovación, no sé si estén familiarizados, pero busca acercarse a esas realidades. Un elemento clave inicial en procesos de innovación es esa comprensión del problema, comprensión del público, comprensión de las necesidades, porque si no se da ese momento inicial, lo que yo vaya a crear, las ideas que yo vaya a construir, los proyectos, las soluciones, no van a ser coherentes, no van a ser pertinentes. Y por eso ese proceso inicial, que puede verse como un mapa de empatía, puede verse como unas entrevistas, puede verse de muchas formas distintas porque existen muchas metodologías de innovación, pues eso es lo que me permite acercarme más a la realidad. Entonces, la innovación debería estar incorporada de forma natural en todos estos procesos. Y si pensamos en la educación, pues naturalmente también deberíamos tenerla en cuenta porque no solo cambia el mundo, sino también los estudiantes, las generaciones. Es verdad que mis estudiantes de hoy son muy distintos a mis estudiantes de hace 2 años, o es muy distinto también hablan de los niveles de educación. Mis estudiantes que he tenido en posgrados, pues son muy distintos a mis estudiantes de pregrado actuales y muy distintos a mis profes, que son mis estudiantes cuando yo les estoy enseñando. Entonces, uno debería tener como esa mentalidad de innovación incorporada. Pero si ya nos metemos en temas de innovación educativa e innovación tecnológica, pues también es algo que uno tiene que trabajar de la mano, porque hoy, sin querer queriendo, estamos hablando de innovación educativa, porque estamos viendo cómo nosotros como instituciones podemos responder al mundo con nuestros procesos, con nuestra oferta de programas, con nuestra entrega de los programas, con, pues sí, con estos elementos para asegurar que como instituciones de educación somos pertinentes y relevantes y respondemos a lo que necesita el mundo. Y pues la innovación tecnológica en este mundo tan hipertecnológico, hoy en día gracias a esa innovación tecnológica estamos reunidos, vimos personas de diferentes partes del país, había personas de La Guajira, de Bucaramanga, de Manizales, de Bogotá. Si no fuera por estos procesos de innovación tecnológica, dentro de la educación, pues no podríamos tener este tipo de espacios, solo dando un ejemplo sencillo. Ya si pensamos en procesos formativos y en procesos de educación, hay desarrollos impresionantes. A mí una de nuestras profes que trabaja simulación me mostraba una plataforma que de hecho es gratis de simulación médica y por medio de esa plataforma los estudiantes podían trabajar lo que normalmente harían con un paciente, pero a través de un computador. Entonces eso también abre muchas puertas y oportunidades para los procesos formativos, incorporando como estas innovaciones. De nuevo, yo insisto en que requiere una apertura de mente y una flexibilidad y curiosidad y ganas de exploración, porque como yo lo mencionaba por ahí en la mitad de la presentación, los profesores son lo que lo hacen vida, ¿no? Nosotros como instituciones podemos dar recursos, podemos dar formación, podemos dar todo lo que pensemos que se necesita, infraestructura, pero si el profe no está dispuesto, no está abierto, no está con ganas de probar este tipo de cosas que pueden ser diferentes al principio, pues no se va a hacer realidad, ¿no? Entonces, bueno, como hay tanto que decir en este tema, yo creo que con eso podemos llevarnos como una ideita para poder hacer nuestro cierre y también no demorar a los participantes. Perfecto, Laura. Yo creo que preguntas quedaron. Eso Siempre. da cuenta del interés del tema, de la cantidad de asuntos que podríamos seguir tocando, por ejemplo, el tema de taxonomía, de aprendizaje, el tema de articulación con perfiles, la interdisciplinariedad. Digamos que ese es el espacio de nuestro webinar y de este ciclo de temas de gestión curricular que hemos llevado desde el programa Retos como un espacio de sensibilización durante el año y en este caso como una actividad preparatoria de un evento que consideramos de mayor interés. Y si ustedes ven, pues tenemos muchos eventos ahorita sobre el futuro, sobre muchas cosas de lo que nos puede pasar y creo que en este es un evento donde vamos a tratar de mirar cómo ese futuro tan deseado de transformación, de llegarle al estudiante, del estudiante como centro, del aprendizaje significativo, de las orientaciones de proyecto de vida, de todo eso, cómo desde un ambiente académico, pedagógico,
de experiencias, yo diría redunda experiencial, porque todos los que estamos en este campo pues tenemos la oportunidad de vivir lo que ha sido formar profesores, trabajar, ser profesores, diseñar asignaturas, ajustar planes de estudio, porque todo esto no es un elemento aislado. Hoy se habla mucho de ecosistemas y yo creo que todo esto curricular ya no es un plan curricular lleno de programas, sino es un ecosistema institucional donde hay relaciones. Tú hablabas de conexiones, incluso con entidades amigas o que pueden ser nuestros guías, modelos o con quienes nos podemos apoyar en estos desarrollos que creemos hoy como asunto prioritario de las instituciones en estos procesos de transformación. Gracias nuevamente, no me canso de darlas porque si no es por esta generosidad de las instituciones en ponerse a la luz pública lo que hacen, de cómo lo hacen, pues nunca vamos a poder realmente enriquecernos de todo lo que hay en nuestras instituciones de educación superior. Nuevamente a la Universidad de La Sabana, nuestro reconocimiento y a todos nuestros participantes, pues esta invitación a continuar con estos espacios que los vamos a seguir convocando. Creo que el siguiente que vamos a tener es en un mes o un poco más, sí, más o menos. Les estaremos ya enviando el tema ya de por sí es muy, muy importante. Ya veo unos participantes que nos han dicho que cómo se pueden inscribir al Congreso. Claro que sí, ya vamos. Son actividades preparatorias estas que estamos haciendo y ya con una programación muy, muy interesante van a tener ustedes la oportunidad de mirar cómo pueden participar también con experiencias que va a ser una de las líneas, digamos, de que va a favorecer este evento que pues inicialmente se ha pensado para la educación superior, pero que no niega, y de hecho no podría hacerlo, que otros niveles, digamos, de formación y formas pudieran también participar con nosotros cuando ya estos como límites hoy en los mismos niveles formativos se han abierto. Hemos recibido aquí muchísimas felicitaciones como un excelente espacio, una excelente expositora además, muy bien presentado, hizo honor a su título de aprendizaje experiencial y quedamos entonces con ustedes, queridos académicos, directivos, participantes, docentes, en enviarles la siguiente invitación y ojalá nos ayuden a compartir este espacio con personas de sus comunidades académicas. En la medida en que nos vayamos comprometiendo todos en esta discusión, que es como el gran propósito de la Asociación Colombiana de Universidades, que no solamente nos convoquen las normas, que hay que hacer, que un cambio en aseguramiento de calidad, que el proyecto tal, todo eso es maravilloso y hay que estar, porque es el marco, pero el trasfondo de nuestra tarea educativa y formativa no lo podemos perder. Entonces, abrazos afectuosos desde ASCUN, agradecimiento a todo el equipo de la Universidad de La Sabana y al equipo de trabajo de ASCUN, el grupo de comunicaciones que se ha constituido entre la Universidad de La Sabana y ASCUN para también apoyar el Congreso, a la doctora Sandra Figueroa, coordinadora académica de ASCUN, y también a su grupo, a nuestras personas cercanas y nuestro apoyo en el programa Retos. La verdad, estamos muy comprometidos con este tipo como de espacios de conversación y con el desarrollo, en este caso, de este evento tan interesante. No sé, Sandrita, si quieras darnos ya el saludo final y ya invitarlos a almorzar, pero por cuenta individual. Gracias. No, muchas gracias a ti, querida Lucía, y muchas gracias, Laura, por esto que nos has compartido tan interesante y por esta interés que has despertado en todos los asistentes a este webinar en seguir
por supuesto, ahondando en este tema tan interesante y que, bueno, además este encuentro de hoy se convierte en el abrebocas de la conversación que esperamos tener de aquí hasta nuestro Congreso Internacional y más allá del Congreso Internacional, por supuesto, porque este es un tema que seguro nos va a seguir convocando. De manera que muchas gracias, Laura, muchas gracias a todo el equipo de la Universidad de La Sabana también. Nos alegra mucho poder estar trabajando hombro a hombro en este esfuerzo por nuestro Congreso Internacional del próximo año y a todos los asistentes, por supuesto, gracias por su participación y quedan súper invitados desde ya al Congreso, pero además a los demás webinars que desde el programa Retos seguimos trabajando fuertemente con la doctora Lucía Chávez. Este tema, por supuesto, va a estar dentro de la agenda por mucho tiempo más y ahí estarán siendo invitados desde ASCUN para seguir participando. Así es que muchas gracias, Lucía, de verdad, mil gracias por este espacio y bueno, un fuerte abrazo para ti, Laura, también y a todos. Un buen día y como dicen a Lucía, vámonos a almorzar. Un Muchas feliz gracias a almuerzo para todos. todos. Feliz día. Gracias. Que estén